Empezamos las noticias y tras varios meses de investigación, autoridades lograron la captura de varias personas vinculadas con el delito de trata de menores. Entre los detenidos está el hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Cámara Penal, César Barrientos. Un adolescente de 15 años lo identificó plenamente. Ella salía de una cámara especial en la Torre de Tribunales en diciembre pasado, donde había identificado a las personas que la vendieron para prostituirla. Pero su sorpresa fue grande cuando observó que el defensor de uno de los indicados era el cliente más frecuente, que constantemente la buscaba para sostener relaciones sexuales. Se trataba del abogado César Jesús Crisóstomo Barrientos Aguirre, hijo del magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer. Fue detenido tras un operativo en el kilómetro 78, ruta al Pacífico. Es acusado del delito de actividades remuneradas con personas menores de edad. Los detalles de la denuncia presentada en su contra dan cuenta que pedía a las menores por catálogo vía telefónica. Algunas eran llevadas hasta su despacho, mientras otras las conducía a hoteles en su vehículo. Claramente vinculado a toda la estructura que se ha dedicado a reclutar niñas, a explotar niñas en el suroccidente del país. Hay suficientes evidencias de su participación, no solo como cliente y su relacionamiento con la demás estructura de trata de personas, sino que hay suficientes evidencias de cómo él utilizaba el vehículo personal para trasladar a las niñas. Se investiga también al alcalde de San Antonio Suchitepeques, quien podría estar involucrado en la red de tratantes, ya que se tiene información que hace fiestas privadas en fincas, en donde pide servicios de menores de edad. Fundación Sobrevivientes, que acompaña el proceso penal, espera que el magistrado Barrientos no tenga injerencia en el caso en beneficio de su hijo. Y quiero reconocer la posición ética que ha tomado el magistrado Barrientos de dejar que la justicia camine, de no interferir, y yo espero que así sea hasta el final, lo cual nos demuestra que de veras Guatemala está cambiando. Otras 7 personas fueron detenidas en operativos efectuados en Mazatenango. Entre estos se encuentran un médico, 3 mujeres y un menor de edad. El abogado, quien permaneció horas en la carceleta de la Torre de Tribunales, se negó a dar declaraciones a los medios. Lo único que aseguró es que desconoce las razones de su captura. ¿Asegura que una niña de 15 años lo identificó? ¿Eso dirán? Las investigaciones señalan que el grupo ofrecía a menores por catálogo para servicios sexuales en el suroccidente del país, tras un pago de 600 y 2.000 quetzales. Este jueves, la jueza Carol Patricia Flores indagará a Barrientos para determinar si existen pruebas que lo impliquen en el delito y decidir si debe quedarse en prisión o recuperar su libertad. Con imágenes de Edwin Godínez en una nueva era de información, Erly Castillo, Noti 7. Derivado del escándalo, el magistrado Barrientos se refirió al proceso que se sigue en contra de su hijo. Afirmó que no intervendrá en este caso, que debe transcurrir conforme a la ley. Antes que magistrado soy padre. Así se define el magistrado César Barrientos Pellecer, al pronunciarse sobre la detención de su hijo, implicado en una red de trata de personas y explotación sexual de menores de edad. El funcionario asegura que se encuentra dolorido y acongojado luego de conocer la noticia de la captura de su hijo, quien también es abogado, y que enfrenta una acusación por el delito de actividades remuneradas con personas menores de edad. Yo no puedo opinar, ni conozco el proceso, ni quiero conocer nada de él, más que como padre estoy adolorido, digamos, nada más como familia también, pero como le digo, esto prueba que yo no obstruyo ni me inmiscuyo en los trámites, procedimientos. Es natural que he hablado con él sobre el padre, ¿verdad? Pero no tengo, no se olvide que soy un padre, no se olvide que tengo una familia, no se olvide que esa es una situación natural, no puedo actuar como cualquier padre adolorido, acongojado, preocupado, pero de eso a que yo haga algo o influya en algo, ese es otro mundo. El magistrado, quien es presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, enfatizó en que no intervendrá en el caso en beneficio de su hijo, solamente estará como un padre de familia al lado de sus seres queridos. Con imágenes de Edwin Godínez en una nueva era de información, Erly Castillo, Noti 7.
La vicepresidenta Roxana Baldetti también se pronunció sobre la captura de César Crisóstomo Barrientos. La funcionaria instó a los jueces a que resuelvan conforme lo establecido en derecho. Él es una persona que, independientemente de quién sea su papá, tenía problemas y estaba violando no solo a las personas, sino que la ley, ¿verdad? Lo más emblemático del caso es la aplicación de la justicia. Quien se siente en el banquillo de los acusados es hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta en funciones hizo un llamado a la conciencia de los juzgadores. Yo creo que aquí los jueces o juezas, que son casi la mayoría padres de familia, tendrán que pensar que podrían ser sido víctimas cualquiera de sus hijos y actuar de acuerdo a derecho y con las pruebas que ya existen. Al menos 6 casos en contra de César Crisóstomo Barrientos, hijo del magistrado de la Corte Suprema, registra la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, adscrita a la Vicepresidencia de la República. Esto era un seguimiento que le estábamos dando con SVET hacía mucho tiempo. Entendíamos que faltaban algunas investigaciones y que el Ministerio Público se quería asegurar, y para nosotros como SVET y yo como vicepresidenta que he estado tratando de liderar este tema, estoy contenta de que haya sido esta captura. No es la única, hay más. Existen más personas implicadas en la red de tratantes que integra el hijo del magistrado. Las denuncias de las víctimas fueron indispensables para empezar la desarticulación de la red, señaló Baldetti, quien al mismo tiempo motivó a las personas víctimas de abusos sexuales a romper el silencio y denunciar a los agresores. Con imágenes de Melvin García, de la Nueva Era de la Información, Cindy Martínez, Noticiero. Pero, ¿qué opina la población guatemalteca sobre la captura del hijo de un magistrado y sus vínculos con trata de menores? Veamos la siguiente nota. Una vergüenza para el país, porque los funcionarios tendrían que educarlos para que no hagan esas cosas, pero todos son iguales, hijos y papás. Realmente ellos deben de dar el ejemplo. Bien, comportarse bien, ser un ejemplo para la sociedad y no hacer esas cosas. Realmente es irreprochable. Es lamentable que nuestras autoridades estén cayendo prácticamente un hijo de un funcionario. Es algo caótico que si así están nuestras cabezas, prácticamente cómo estará el cuerpo, ¿verdad? Está malo porque nosotros tenemos que respetar, enseñar a nuestros hijos a respetar. ¿Verdad? Porque si nosotros no enseñamos a respetar a nuestros hijos, ¿cómo vamos a querer que nos respeten a nosotros? Solo es el reflejo de que no hay valores, incluso en casa de gente pudiente, gente que está en eminencia, ¿no? Debería haber un ejemplo, no perfecto, pero por lo menos los principios básicos para que no se vea que el hijo de un magistrado sea capturado por hechos ilícitos. Cada persona es individual, ¿verdad? No, la familia pues no tiene que tener ninguna responsabilidad ni de tipo moral ni legal por las acciones de un hijo o de un familiar. Cada uno es individual, cada uno toma sus decisiones. Al respecto, en nuestro portal de Facebook hemos lanzado una pregunta para que todos ustedes participen, ya que tras la captura de su hijo vinculado a una red de trata de menores, ¿considera usted que el magistrado César Barrientos debería de apartarse de su cargo durante la investigación? Es el cuestionamiento que le hacemos, que usted puede participar y responder a través de nuestro apartado de Facebook, Diagonal Noti7. Esperamos sus comentarios, posteriormente los daremos a conocer. Según expertos, el comportamiento de familiares de funcionarios públicos involucrados en diversos delitos obedece a un patrón de conducta establecido desde el hogar. A lo mejor en el momento adecuado no se puso a pensar que este tipo de decisiones a él le iban a afectar, y no solo personalmente, sino que al círculo familiar al que pertenece. Los principios y valores son cimentados desde el hogar. Es lo que la psicóloga manifestó al conocer la captura del hijo del magistrado Barrientos, y explicó que lamentablemente en la sociedad se ha devaluado la escala de valores. Hay menos respeto, hay menos comprensión, hay menos tolerancia, etcétera. Pero dentro de las casas y de las familias existen códigos que los padres tienen que transmitir a los hijos. En segundo lugar, tiene que ver con patrones de crianza. El hecho de que los padres transmitan conocimientos de padres a hijos, valga la redundancia, y por generaciones, no quiere decir que todo lo que se ha hecho antes esté totalmente bien o que esté totalmente mal. Reza el dicho que el hijo es el reflejo de un padre. Sin embargo, profesionales de la salud mental dicen que la mayoría de decisiones se toman por criterio propio. En el momento, idealmente se podría evaluar si las decisiones de lo que yo
que lo que yo quiero de mis actos tiene consecuencias que me afecten a mí mismo o a los demás. Posiblemente no las analizamos y cometemos cosas o hacemos cosas que al final dañan más a las personas que están alrededor nuestro, no solo la imagen, sino que a nivel psicológico, emocional, familiar. Con imágenes de Melvin García en la nueva era de la información, reportó para Noticiete Samuel Orozco.